Para contar esta historia, tengo que volver hasta el principio, a donde inicia todo. La primera vez que supe que existe otro plano, el de lo sobrenatural. Tenía 22 años cuando conocí a Estefanía. Fuimos mejores amigos por unas cuantas semanas y fue suficiente para enamorarme, para darme cuenta de que nunca, en la vida, iba a volver a sentir lo que en ese momento sentía. Suficiente para formar una familia con ella y con Melissa, su hija que pronto fue también mía, la luz de mis ojos, el mayor tesoro que pude tener en el mundo. Pero ellas tenían algo con ellas, algo que las seguía a donde estuvieran, la sombra del padre de Melissa, una presencia que podía sentirse, que yo podía sentir, amenazante, agresiva. No estoy hablando de algo vivo. Ese hombre había muerto apenas meses después de que Estefanía decidiera dejarlo, pero su madre, la madre de este hombre, envió algo. No sé si bueno o malo, pero algo para que siempre estuviera con ellas. No importaba qué tanto Estefanía buscara alejarse y alejar a su hija de aquella familia terrible. Aunque le hablaron y le advirtieron de brujerías y maldiciones, Estefanía decidió no creer. Nada en su experiencia le hacía pensar, contemplar siquiera como algo real ese tipo de situaciones. Aún así, sabía que en la familia de aquel hombre con el que compartió su vida, con el que tuvo una hija, había gente que practicaba ritos extraños, sobre todo su suegra, quien intentó mantenerse en contacto, incluso después de la muerte de su hijo. Pero eso nunca fue una posibilidad para Estefanía. Melissa tenía que estar lo más alejada que pudiera, lo más alejada de su poder, de aquella familia. Pero la presencia existía. Ella lo sintió, Melissa lo sentía. Yo mismo fui testigo de lo real que podía ser. Verán, desperté una madrugada cuando escuché a Melissa llorar dormida. Eso era algo que sucedía con relativa frecuencia. Estefanía no se despertó, así que yo me levanté para hablarle un poco a Meli. Siempre se le quitaban esos sueños feos, esos llantos de esa forma, con un poco de palabras para calmarla y arroparla bien. Ella tenía una litera en su cuarto. Cuando entré a buscarla noté que había dejado sus peluches en la cama de abajo, que se había dormido arriba. A veces lo hacía. Me acerqué, pero estaba completamente en silencio. No había ni una señal de que hubiera estado teniendo una de sus pesadillas. La vi tan tranquila que imaginé que todo había sido, ahora, un sueño mío, nada más. Cerré la puerta muy despacio para no despertarla. En cuanto lo hice, escuché un llanto dentro, por lo que volví a abrir la puerta. De nueva cuenta, todo estaba bien. Cerré de nuevo. El llanto estaba ahí, de nuevo. Me acerqué. Era claro que venía de ahí dentro. Cuando abrí la puerta se cayó, de inmediato, como si hubiera algo que se burlaba de mí, que estaba jugando conmigo. Revisé a Meli. Por un momento pensé que ella podía estar jugando conmigo, haciéndome una broma, pero no era algo que ella hiciera. Era tímida y muy seria. Ella estaba respirando muy profundamente, casi roncando. No había duda de que estaba bastante dormida. Pensé que era mi imaginación. Revisé la cama de abajo. No había más que peluches. Revisé debajo de ella. Solo cajas y varios pares de zapatos. Ni siquiera había armarios ni un ropero en ese cuarto donde alguien pudiera haberse escondido. La ventana estaba cerrada. Ningún sonido venía de la calle. Estaba completamente tranquila, vacía y silenciosa a esa hora de la madrugada. No, definitivamente era mi imaginación. Salí del cuarto nuevamente, pero esta vez solo entrecerré la puerta. Pero en cuanto lo hice, algo sonó. Despacio, pero algo que me llamó la atención, que me hizo detenerme. Algo se movía dentro del cuarto. Había algo ahí, con Melissa.
Cuando abrí la puerta vi algo que me sigue pareciendo la imagen de un sueño, de una pesadilla. Melissa estaba cerca de la orilla. Su pierna estaba volando, como si algo la jalara hacia abajo, como si alguien la jalara de la pierna para tirarla. Melissa lloró dormida y corrí para detenerla justo cuando empezó a caer. Apenas alcancé a hacerlo. Había algo con ellas, algo maligno, lamentablemente. Lamentablemente, como verán, esta no es su historia. Lamentablemente, no es la historia de una familia atormentada por demonios ni fantasmas. Lamentablemente estoy solo. Y esto fue solo el principio de mi historia. De mi maldita historia. Comunidad, la historia que empezarán a conocer esta noche es un relato bastante fuerte que no les dejará indiferentes, que se quedará con ustedes, creo que por mucho tiempo, y que espero podamos tomar con mucha madurez, con mucha prudencia, con mucha tranquilidad y sin sugestionarnos. Pero es momento de adentrarnos a ella y agradecer a quien ha tenido la confianza y el valor de compartirla. Y es que quizás es una de las historias más difíciles de narrar en la historia de este proyecto de Relatos de la Noche. Vivamos pues juntos esta historia. Comenzamos. Les voy a decir algo y no es por asustarlos, pero creo que nuestra sensibilidad al mundo de lo paranormal depende de que estemos en contacto directo con él en algún momento. Caminar por un lugar, conocer a una persona, estar en el lugar incorrecto en el momento equivocado. Por eso hay tantas historias así en este lugar, ¿no? Por eso sobran las personas que comienzan un relato con "yo no creí en fantasmas" o "para mí lo paranormal eran solo cuentos hasta que me pasó". Y es que, de alguna forma, así inicia también la mía. Supongo que aquella noche, cuando vi que algo jalaba a Melissa para tirarla de la cama, algo en mí se activó. Porque desde entonces comencé a ser receptivo a cosas a mi alrededor, y sobre todo en un primer momento a sueños. Sueños que me contaban cosas que estaban a punto de ocurrir. No buenas ni malas, cosas simples, detalles tontos. Nunca nada con importancia, pero no dejaba de ser raro, ¿saben? Soñar que por la tarde iba a encontrarme con alguien que no me caía bien, que el paquete que esperaba no llegaría y estaba perdido, que mi mamá me llamaría para contarme cosas que no me importaban de mis tías y que no iba a poder colgar por media hora a pesar de tener cosas muy importantes que hacer, hasta que llegó un sueño distinto, borroso, difuso, raro. Quiero preguntarles, ¿alguna vez han visto la muerte de alguien que aman en un sueño? Peor aún, ¿la han visto sabiendo que a veces tienen sueños que tienden a ser realidad más temprano que tarde? Yo tuve un maldito sueño así, donde perdí todo lo que alguna vez me importó. Esta es la historia de un viaje, sin embargo comienza en casa. Mi nombre aún no voy a compartirlo, mi querida comunidad, pero tengo que contarles algunas cosas sobre mí. Nací, crecí, viví toda mi vida hasta hace poco en una pequeña ciudad a unos kilómetros de Los Ángeles, California. Siempre estuve muy cercano a mi lado mexicano, al de la familia de mi madre. También no solo por la familia, sino por las visitas que solía hacer junto a mi mejor amigo, casi un hermano, cuya familia se encontraba en Mexicali. De hecho, en aquel entonces nos quedábamos en un cuarto en la casa de sus tíos que decían estaba sumamente embrujado. Contaban ahí de un señor que se aparecía por toda la casa y que siempre iba y se metía a esa habitación. Pero ni yo ni mi amigo sentimos nunca nada extraño, en lo más mínimo. Por eso les digo, yo simplemente no era sensible. Yo era un escéptico y ya, pero ni siquiera pensaba tanto en eso. Y ahí, precisamente en Mexicali, conocí a Estefanía, la mejor amiga de la hermana de mi amigo. Cuando me la presentaron platicamos hasta muy tarde los cuatro.
hasta que nos amaneció en una mañana de esas calurosas de allá, donde sigues tomando cervezas para aguantar el calor. En una noche supe toda su historia, que apenas días antes había logrado escapar de su relación anterior, literalmente escapar. Su pareja era un hombre violento que finalmente se había vuelto loco por completo, que la había perseguido por todo el vecindario con un cuchillo. Esa plática la continuamos ya de regreso en California. Se volvió mi mejor amiga en unas cuantas semanas, el amor de mi vida en unas horas. Y aunque siempre supe que ella sentía exactamente lo mismo por mí. Ella necesitaba un tiempo para desintoxicarse de todo lo malo que vivió en su anterior y única relación. Por eso casi medio año salimos siempre como amigos. Así conocí a Melissa, mi niña, como un amigo de su madre. Así se volvió la luz de mis ojos. Cuando finalmente aceptó ser mi novia, el amor que sentíamos ya era inevitable. El amor de Melissa por mí y el mío también por ella también se había vuelto tan fuerte que sabíamos que no había marcha atrás. Tan solo unos meses después encontramos un departamento perfecto para vivir juntos, cerca del mar. No podíamos verlo, pero lográbamos escucharlo. A veces, cuando había buen clima, cuando la calle estaba tranquila, abríamos la ventana para dormir escuchándolo. Una noche recibí una llamada mientras los tres cenábamos. Era la prima de su ex. Supe que era algo importante porque Estefanía contestó. Nunca lo hacía cuando era él o su familia, pero algo en ella, algo esa noche la hizo responder. Ok. Voy a pensar si llevarla, pero si lo hago va a ser por ella, si ella quiere nada más. No por ustedes, no por tu familia, y definitivamente no por él. Cuando colgó el teléfono me llevó a la cocina y con una mezcla de tristeza y alivio me dijo que su ex había muerto, que él mismo se quitó la vida. No supe cómo, no quise saber. Creo que quizás ella tampoco lo supo y no era necesario. Cuando habló con Melissa para decirle, la niña, a sus 4 años, fue tan inexpresiva como su madre al enterarse. Lo primero que le dijo fue, no me hagas ir con ellos. No quiero ir con mi abuelita. Así la decisión fue sencilla. Envió su pésame y avisó que no se presentarían al velorio, que no era sano para ninguna de las dos. Quizás puede sonar como algo duro desde fuera, pero créanme, tenían razones para no ir. Además, la familia jamás se preocupó por ellas, por ayudarlas, por resolver aquella violencia que les tocó vivir. Al contrario, ellos creían que era su obligación soportarlo, que ese hombre, de alguna forma, tenía todo el derecho a hacer lo que quisiera. Después de que les llamó para decirles que no iría, su teléfono no dejó de sonar en toda la noche. Una y otra vez. Primero del teléfono de la ex suegra, al que pronto bloqueó. Luego de otros, de los demás familiares. Luego de números desconocidos, incluso privados, hasta que finalmente lo apagó. En cuanto lo hizo se escuchó algo extraño. Siempre lo voy a recordar. Escuchamos algo en el techo, como si algo hubiera caído y luego hubiera caminado por ahí, dando vueltas incesante. Salí para ver desde la calle al techo. No se veía nada raro. Nadie en la casa de al lado parecía haber escuchado nada tampoco. Entré y le dije que todo estaba bien. Sin embargo, creo que de alguna forma los dos sabíamos que eso no era cierto. A partir de entonces sentí algo extraño en la casa. Fue ahí cuando inició. Los tres lo sentimos. Una sensación que siempre estaba ahí, pero se hacía más fuerte a ciertas horas, en ciertos lugares. La sensación clara e irrefutable de que no estábamos solos. A veces cuando los tres estábamos en la sala viendo películas, de pronto Meli volteaba hacia la oscuridad de su habitación, al fondo del pasillo. Le preguntábamos si veía algo, si todo estaba bien, pero siempre respondió que no era nada. Ahí empezaron sus terrores nocturnos, las pesadillas,
y aprendimos a vivir con ellas. A pesar de todo, rara vez la convencíamos a dormir con nosotros. Se sentía más segura abrazada a sus peluches. Y entonces sucedió eso. Entonces llegó aquella noche en la que estuve seguro que algo que yo no podía ver quería tirarla de su cama. Esa noche algo despertó también en mí. Algo se activó. Primero que nada, empecé a recordar mis sueños, por primera vez desde que era niño. Segundo, los sueños me empezaron a mostrar cosas, detalles a punto de ocurrir. Pero eso no me asustaba. Aprendí a vivir con ello como había aprendido a vivir con tantas otras cosas. El risco. Me enfermé. Por alguna razón enfermé. Me intoxiqué de tal manera que pasé una noche en el hospital. Y esa noche tuve un sueño horrible. Me cuesta mucho siquiera compartirlo. Creo que no lo he hecho desde entonces. Pero voy a confiar en ustedes. Y voy a pedirles una oración después de escuchar. Por favor. Soñé con un auto en llamas. Con mi auto en llamas. Yo intentaba acercarme, pero el calor era insoportable. Dentro de él no veía nada más que el fuego que me cegaba. Sabía que adentro estaban ellas. Podía sentirlo aunque no las viera, pero por más que intentaba no podía acercarme. Despertaba y volvía a ese lugar. Volví a soñarlo. Mi incomodidad fue tanta que en algún punto de la noche, una enfermera que fue a revisarme me preguntó si todo estaba bien, si necesitaba algo. Y supongo que me vio tan mal que me inyectó algo, y creo que fue entonces que por fin pude dejar de soñar. O al menos dormí tan profundo como para no recordarlo. Quise atribuir los sueños a la preocupación que me daba que Estefanía y Melissa fueran a viajar solas. Y es que conducirían desde Los Ángeles hasta Chicago para visitar a su abuelo. Él era la única persona de la familia que le quedaba viva a Estefanía, y todos los años lo visitaba. Por primera vez lo haría en carro. O lo haríamos. Ese era el plan, que nos turnaríamos para manejar, pero yo estaba tan enfermo que, aunque me dieron de alta, estaba demasiado débil para viajar. Quedamos en que yo la alcanzaría después, que yo viajaría en avión, y mientras tanto ella se adelantaría manejando. Un viaje en carretera por Estados Unidos, por largo que parezca, es cansado pero bastante seguro incluso para una mujer con una niña. Yo no quería dejarla ir, pero no tenía remedio. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Decirle que no realizara ese viaje tan importante que había planeado por tanto tiempo, simplemente por haber tenido un mal sueño durante una intoxicación. Sonaba absurdo, sonaba disparatado, así que simplemente acepté que iba a dejarles ir, que lo único que podría hacer sería pedirle que manejara con muchísimo cuidado. Esa noche, antes de que se fuera, de nuevo dormí muy mal. Había guardado esperanzas de despertar mejor, de tener un repentino cambio de ánimo y de fuerza, algo que me hiciera de nuevo cambiar todos mis planes y viajar con ellas, pero no fue así. Me sentía peor que el día anterior y apenas pude pararme para despedirlas. Creo y supongo que tuve pesadillas durante gran parte de la noche, pero no las recuerdo. De lo que sí me acuerdo con una precisión extraña es de cada movimiento de esa mañana, antes de que se fueran. Recuerdo cada pequeña cosa que hicimos, como su cereal se quedó a la mitad, la mancha de café en la mesa, cómo dejamos a la niña bien asegurada en su silla de seguridad, cómo caminamos lentamente rodeando el carro para llegar hasta el volante, cómo Estefanía se detuvo a la mitad para darle un último beso a Kinder, su gato, que parecía acercarse a despedirse. Recuerdo el saludo que le hizo a la vecina de enfrente, a Susan, que le daba los buenos días con la misma felicidad, con el mismo entusiasmo de siempre. La abracé fuerte y le dije que por favor cuidara cada detalle al manejar, pues en ese auto llevaba todo lo que me importaba en la vida, y ella solo sonrió. Antes de subir, regresó para hacer una pregunta con ojos muy curiosos. Oye, ¿y dónde está el risco?
Le dije que no sabía. Respondí por inercia, aunque no entendía a qué se refería. Continué con una respuesta que me salió de la boca sin pensarlo. Ya lo encontrarás en el camino. Ella solo sonrió. Subió al carro y arrancaron. Y yo vi el coche perderse en el largo de aquella calle. Intenté distraerme el resto del día y me fui a dormir lo más temprano que pude. Esa noche volví a soñar. Esa noche volví a tener ese sueño. Caminaba por una carretera en las penumbras hasta que un resplandor a lo lejos me llamó la atención. Me hizo correr hacia él. A unos metros al lado del camino, mi auto estaba en llamas. No podía escuchar nada, como la primera vez. Ni siquiera escuchaba el fuego. Todo parecía amortiguado, como cuando escuchas desde debajo del agua lo que pasa afuera. Me intentaba acercar a mi coche envuelto en llamas, y intentaba abrir las puertas. Me quemaba las manos, sentía cómo ardía mi piel, sentía cómo se quedaban pedazos en las manijas de las puertas. Algo me hizo voltear. Detrás de mí, en la oscuridad, apenas iluminada por el resplandor de las llamas a mi lado, había una mujer. Vestía de negro. Sus ojeras eran muy marcadas y estaba en extremo delgada, como si estuviera enferma. Tenía un rebozo, pero no parecía mexicano, no como los conocía. La mujer me miraba. Yo le pedí ayuda. Le gritaba que me ayudara a abrir las puertas, a revisar el interior del coche, a salvarlas, pero no me hacía caso. Ni siquiera yo podía escucharme por más que levantara la voz. Y ella simplemente no dejaba de verme. Me despertó el timbre del teléfono, que sonó tan fuerte dentro de mi cabeza como si me taladrara. No recuerdo las palabras con las que me informaron del accidente. No recuerdo qué hice después, ni a quién llamé, ni quién hizo los trámites, ni el papeleo, ni nada. Mi conciencia se puso en una pausa como para hacerme sobrevivir de una forma que no comprendo. Supongo que solo así logré no volverme loco, o eso quiero creer. Mi vida comienza 2 semanas después, despertando en mi casa con las manos hinchadas, con los nudillos sangrando, con golpes por toda la pared. El escenario era espantoso. Fui al cuarto de Melissa, y entre sus peluches, en las literas, entre todas las cosas que mi niña había dejado, vi un sinfín de botellas de whisky, de tequila, de ron. Había incluso pequeñas botellas tamaño llavero que Estefanía había traído de algún viaje a Jalisco. También estaban vacías. Por lo que vi, incluso un perfume me bebí. No soportaba ver su cuarto vacío. No soportaba pensar que nunca iba a volver, que nunca volvería a jugar con esos juguetes, que ya no elegiría si dormir en su cama de arriba o en la de abajo. Tambaleándome salí al patio. La luz me encandiló. El sol. No tenía la más remota idea de qué hora era, de qué día era. Noté que el gato de Estefanía, Kinder, me maullaba desde la casa de enfrente, donde vivía Susan. Estaba asomado en la ventana. Al verlo ahí me moría de vergüenza. Sin duda lo habían dejado entrar ahí cuando yo dejé de responderle, de alimentarlo. Sentí que también a él lo había perdido para siempre. Encontré mi teléfono debajo de una pila de ropa y lo puse a cargar para poder prenderlo. Por los mensajes que llegaron entonces, por los cientos de ellos, me di cuenta de que todos estaban preocupados por mí, de que había acudido al entierro, sí, de que había sido una vergüenza. Solo así, a través de los mensajes, empecé a recordar, entre nubes. Me recordé borracho, aferrándome a los ataúdes, intentando impedir que los enterraran. Me vi a mí mismo en la noche, en nuestra casa ahora vacía, maldiciendo a Dios por lo que me había hecho, por lo que me había quitado. Recuerdo haber volteado hacia la calle por la ventana. Recordé haber visto ahí a la mujer de negro de mis sueños, la que había visto junto al auto en llamas, pero ahora mirando ahí afuera, desde el otro lado de la calle, abajo de la banqueta.
Entendí que seguramente los sueños y las pesadillas que había tenido ese día se habían entremezclado con la conciencia borrosa por el alcohol. Reuní toda la basura que encontré para intentar limpiar mi casa. Se lo debía a ellas. Era también su casa. No hubiera permitido que la vieran así. Guardé con mucho cuidado la máquina de escribir de Estefanía. Tenía la costumbre de escribirse cartas con su abuelo. Alguien le dijo que eso le hacía bien a él y fue una costumbre que guardó hasta su último día. No quise ni ver lo que había escrito. Era como asomarme a un pensamiento inconcluso, condenado a vagar en el limbo para siempre. Solo me dediqué a limpiar. Mientras lo hacía no dejaba de recordar, aunque no estaba seguro si se trataba de recuerdos reales o todavía fragmentos de fantasía, intentando unir puntos en mi imaginación. Recordé haber escuchado la voz de Estefanía en mi habitación en algún momento de esos días. Recordé también ponerme feliz, levantarme, correr a nuestro cuarto y encontrarme con algo, con la mujer de negro de mis sueños, acostada en nuestra cama, con las manos a los costados, solamente mirando al techo. Cuando tomé el teléfono solo respondí 2 llamadas perdidas, la de Rosalín, una compañera de mi trabajo y una de las personas en quien más confiaba, y la de mi hermana, Raquel. Las 2 llamadas son más importantes para esta historia de lo que me gustaría decirles, pero lo desencadenan todo. Fui a ver a Raquel, que estaba muy preocupada por mí. Me dijo que mi sobrino me extrañaba, que estaba muy preocupado por la última vez que me vio. Me importaba ya él, mi sobrino, y me preocupaba la última imagen que tendría de mí, pero sobre todo acepté ir porque necesitaba salir de mi casa, donde me sentía siempre en compañía de alguien a quien no podía ver, a quien solo podía sentir. Cuando fui a verlos, mi hermana no dejó de llorar por un buen rato. Me dijo que no lo había podido hacer desde que murieron mi familia. Y todo salió ahí, de pronto. Intenté recapitular lo sucedido durante los últimos días. Empecé a hacerlo mientras iba respondiendo a las preguntas de mi hermana. Así fui retrocediendo poco a poco en detalles, día a día. Por supuesto que eludí hablar de la mujer de negro, de mis recuerdos borrosos donde la vi en la calle frente a mi ventana. Y así, paso a paso, llegué hasta el día en que Estefanía y Melissa partieron de la casa. Retumbó en mi cabeza entonces esa última frase de Estefanía antes de irse. Aquella pregunta: oye, ¿dónde está el Risco? Se lo conté a mi hermana. ¿Y por qué te habría preguntado eso? ¿Alguna vez le hablaste de ella? Me preguntó mi hermana, quien por mi cara pudo adivinar que yo no tenía idea de a qué se refería. Continuó. Sí, el Risco. ¿No te suena? El Risco es el pueblo donde nació mi mamá, pero nunca regresó. Es un pueblito donde ya no vive nadie, donde solo quedan los fantasmas. Si tú no le platicaste, no sé por qué Steffi sabría de él. El Risco. El nombre empezó a dar vueltas en mi cabeza. Mientras estaba con ella solo quería volver a casa a pensar, a entender. Me di cuenta como si algo por fin hiciera sentido, como si un sonido en mi cabeza por fin tomara forma. Esta historia, comunidad, como les dije, es en realidad la historia de un viaje. Es la historia de mi visita a este lugar. Pero antes tenía que explicarles el momento de mi vida. Cuando regresé a casa me acerqué a la de la vecina de enfrente, a Susan, para preguntarle por mi gato. Entendía si no me lo regresaba, pero iba a ver si al menos podía despedirme de él. Cuando lo vi de cerca le vi una marca en el lomo, parecida a una quemadura. Casi me parte el corazón. Le dije a Susan que no había sido mi intención descuidarlo, que le agradecía haberlo salvado de mí. Susan me respondió que me entendía. Me dijo que ella vio cómo intentaba alimentarlo, incluso estando perdido por el alcohol y el dolor. Me dijo que vio cómo un servicio de mensajería llevó comida para el gato
y yo hasta salí tambaleándome a recibirla. Le pregunté entonces por qué lo había dejado entrar, y me dijo que una noche el gato había corrido a su casa, que estaba llorando desesperado hasta que lo dejó entrar por la ventana, que parecía realmente aterrado y que tenía esa herida en el lomo. Lo dejó pasar y salió a la puerta para ver hacia mi casa, para ver si todo estaba bien o algo más había ocurrido, para ver si yo no había cometido una locura y el gato de alguna forma intentaba alertarla. No quiero decir que le hicieron algo, pero supongo que le tuvo miedo a su familiar, me dijo. Le pregunté a qué familiar se refería. A la señora de luto que se paraba siempre en su ventana. Me dijo que por eso no habían llamado a emergencias para ayudarme, porque los vecinos sabían que yo no estaba solo, porque vieron a alguien, a una mujer de negro en la ventana. No le quise decir que estaba solo. No le quise decir que creía que esa mujer que vio solamente estaba en mis sueños, que no sabía cómo se había salido de ahí. Pero esto, comunidad, es solo el inicio de esta historia.